Buenas tardes nuevamente. Acá nos encontramos en Voces y Contextos. El camarada y amigo maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez, que le voy a pedir que se adelante hacia para que un poquito más. Bueno, y también está con nosotros el maestro Porfirio Palestina Ventura. Esta tarde vamos a abordar el tema, la marcha del 27 de noviembre, que está anunciada, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra la marcha de Claudio X González, realizada el 14 de noviembre. Es un tema de contrastes, es un tema que tiene como fundamento la reforma electoral, que en este espacio se ha abordado desde distintas perspectivas, que se ha ampliado, derivado precisamente de nuevos elementos, pero esa marcha tiene que ver precisamente con este tema. No vamos a abordar los elementos de la reforma electoral porque ya está en el debate nacional. Los medios han generado horas y horas de debates en los foros, en los encuentros. Como ya lo dije, en este espacio se ha abordado también, pero sí vamos primeramente a analizar la marcha del 14 de noviembre, una marcha que para empezar se habla de cifras de 12,000, de 300,000 y 600,000. En todo caso, vamos a dejar que la inteligencia de nuestra audiencia defina, porque no vamos a hablar de los asistentes. Están las imágenes, hay otras marchas que se han realizado por otras causas sociales y políticas en México, pero esta marcha genera algunos aspectos interesantes. Hay expresiones clasistas, hay expresiones que, como ya se dijo, no dan para el debate. Sencillamente es un posicionamiento cerrado. Esta marcha se quiso utilizar precisamente para detener la reforma electoral. En mi particular punto de vista, fue un fracaso, pero bueno, dejemos que nuestros expertos nos ilustren. Daré la palabra al maestro Porfirio Palestina. Adelante, maestro. Bueno, mientras el compañero Guadalupe Sánchez contesta los múltiples mensajes que le llegan por las exposiciones, esta marcha del 13 de noviembre, a ver si es 13, ¿no? Porque es fue el domingo. Bueno, es convocada precisamente bajo la idea de que el INE no se toca. No, más bien el INE se defrauda, que es lo que fueron a gritar, pero lo disfrazan con que no se toca. Aquí hay que entender muchas cosas, y yo lo dejo al abierto. En la ocasión pasada dijimos fuera máscaras y que salgan los de la derecha y que se digan quiénes son franquistas, quiénes son Trump, quiénes son Bolsonaros y quiénes son los republicanos hoy, y prácticamente que salgan a la calle. Que salgan a la calle y que digan qué es lo que no les gusta, pero también hay que someterse al debate, hay que someterse a una crítica
constante y consistente. Sin embargo, fue más de odio hacia el presidente que de propuestas. Aquí pues los que marcharon, imagínense ustedes, a Elba Ester con Roberto Madrazo juntos, los latinos con esta dinámica. Bueno, Roberto Madrazo hasta en los maratones se los roba, corta un rollo y gana el maratón en Alemania. Bueno, esta es la situación. Y estos que luchan por la ley, nación y familia, que son los franquistas prácticamente, es la extrema derecha. Y no hay otra cosa, no ven más allá de esa razón. La otra es que había que ver qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Porque nunca dijeron una propuesta. Toman de bandera a Goldenberg, producto de un salinato, de una serie de propuestas, y finalmente él es pues prácticamente, digamos, su bandera. Creo que hasta va a ser su candidato a la presidencia de la República. Ya parece que por ahí están coincidiendo que es el único que los puede unir. Y bueno, está bien que salga, porque de esa manera sale a relucir lo que es el salinismo. Y ahí está el salinismo. Yo no veo otra cosa en esa marcha. No veo otra cosa más que la extrema derecha, el neoliberalismo, saliendo a las calles y diciendo que quieren que no se toque el INE, porque de tocarse el INE, entonces podría ocurrir alguna cuestión donde ya no pudieran hacer fraudes. Y esto ya lo vimos en las múltiples pláticas de la reforma electoral. Creo que es necesario salir y responder con propuestas, salir y responder al llamado que hace el presidente de la República. Yo coincido con él. Creo que aunque no hubiese hecho el llamado él, si lo hubiese hecho la presidencia de Morena o algún grupo de organizaciones en defensa y por una reforma electoral, yo convocaría a esa marcha. Yo nada más quiero poner el desorden acá, preguntando a nuestros panelistas si tenemos antecedentes de una marcha convocada por un jefe de Estado. Eso se lo dejo ahí como pregunta al aire. Y lo otro, pido una disculpa precisamente porque dije que la marcha era el día 14, y es que yo me quedé porque en la convocatoria se manejaron dos fechas: el día 13 de noviembre la marcha y el día 14 el paro nacional. No sé ahí qué les pasó, porque yo estaba esperando que el otro día, no sé si ahí parece que un ocurrente llamó al paro nacional. Imagínense, un ocurrente llama al paro nacional. Los primeros que salen a decir que ellos no convocan el paro nacional son los empresarios. Imagínense si los empresarios en época predecembrina quisieran hacer un paro nacional, pero desdibujó precisamente estas dos convocatorias, desdibujó a los convocantes. Maestro Guadalupe. Bueno, yo creo que sí hay, si vemos en el trayecto del México por revolucionario, creo que efectivamente donde se da un gran movimiento de masas y de la sociedad civil fue en la expropiación petrolera, donde Cárdenas convoca un gran movimiento y la gente sale precisamente a defender el acto de patriotismo en defensa de los recursos naturales. Y después vamos a ver cómo en los 60s
el movimiento estudiantil, cuando se vio la autonomía, sale a una gran marcha, y es la marcha silenciosa precisamente porque hay una represión encarnizada del diazoracismo en contra del movimiento estudiantil. Y luego ya a mediados del 76 y los 80 vamos a ver una izquierda que sale a las calles en busca de democracia, se da la reforma política, y otra gran marcha interesante, compañero Sinar, es la que encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el fraude del 88. Esto había que decirlo porque finalmente vemos que después del fraude electoral del 88 es una manifestación plural, amplia, democrática, donde vemos a una corriente del PAN encabezada por Cloutier, doña Rosario Vargas de Piedra, como ya lo dijimos anteriormente, pero fundamentalmente convocada por el Frente Democrático Nacional, por Cuauhtémoc Cárdenas, que están en una lucha permanente por democratizar al sistema político mexicano. Y en el 94 vamos a ver también a nivel nacional, y esto recordará el compañero Palestina, cómo se da una gran movilización a nivel nacional para evitar que efectivamente el Estado mexicano, por medio del salinato, reprima el movimiento zapatista. Es como un movimiento interesante. Bueno, de ahí sí vemos que ha habido movilizaciones, por ejemplo, en los 80s, en democratizar a la sociedad mexicana. Por ejemplo, la COSEI pudo hacer un gran movimiento. En el norte de la República, a mediados de los 80s, hay grandes movilizaciones sociales de expresiones del PAN. Incluso aquí en Puebla, Villa Escalera encabeza un gran movimiento porque le hacen un fraude electoral. Entonces sí ha habido marchas interesantes. Ahora, sí, esta marcha que nosotros vimos, creo que tiene varias lecturas. O sea, por un lado, vemos que hay una coyuntura electoral ya adelantada para el 2024, y vemos cómo las fuerzas políticas utilizan cualquier reforma que hace el gobierno federal para torpedear. Entonces esto es bien interesante decirlo porque el presidente de la República, en su iniciativa de prelación, hace una propuesta. Solamente es una propuesta. ¿Saben qué? Yo propongo esto. Ya lo hemos discutido, de distintos planteamientos que tienen que ver con los órganos electorales, los partidos políticos, su financiamiento, etcétera, etcétera. Y lo interesante acá es ver cómo los partidos de oposición, sobre todo de derecha, donde a mí me asombra mucho ahí el papel que desempeñan partidos que antes fueron de izquierda, como el PRD, y la suma también de intelectuales orgánicos, que sí hay que decirlo, llaman a esta movilización, como Roger Barta, que de alguna manera se dicen marxistas libertarios. Y algo bien importante que no se dice mucho, que hace rato el compañero Palestina lo decía, y también el compañero Sinar, cómo juegan los poderes fácticos y los corporativos empresariales. Es decir, es una marcha de aquellos grupos empresariales que de alguna manera se han visto lesionados en sus intereses, y que tiene que ver también con esta efervescencia mundial de grupos de ultraderecha que también alimentan a partidos como el PAN, como este grupo ultraderechista que se mueve mucho y que ha tenido posiciones en España, ¿no? Vox, porque tiene que ver con Fox. Son hijos de Fox. Vox. Ahora, creo que aquí hay un punto que había que decir. Efectivamente, en el discurso que maneja López Obrador, que es un planteamiento interesante de la prioridad de su gobierno, de decir primero a los pobres, vemos cómo sus programas sociales han tenido un impacto interesante para efectivamente abatir las desigualdades sociales, que incluso la CEPAL ha aprobado, y que muchos gobiernos han aprendido de estas políticas sociales, y que cómo la derecha remete contra eso. Y por otro lado, una clase media desdibujada que desconoce precisamente el planteamiento, incluso de la propia ley electoral, incluso las reformas que ha impulsado AMLO, y que efectivamente se ve atrapada por los poderes fácticos y sale a marchar
en una idea de que efectivamente el Estado quiere destruir las instituciones políticas, a los órganos autónomos, que ya vimos para qué sirven, y que se está vulnerando de la autonomía de este órgano electoral. Y salen a marchar. Es decir, que uno que otro funcionario de media, o que está en el INE, sí salió porque creen que les va a quitar el empleo, y no es cierto. Y entonces, en ese sentido, sí vemos una clase, más allá de su descalificación, que esa es una realidad, ¿no? Las clases medias en nuestro país, sobre todo la clase media alta, pero también la clase media, en la estratificación que hay, sí es una clase que desconoce la historia de nuestro país, que se va mucho por la cuestión mediática, que no lee, que no se informa y que también es atrapada. Sí llegaron ahí. Ahora, en esta idea también, y después yo quisiera ya para concluir, en el discurso que dice el maestro Palestina, que tiene que ver con la narrativa de Voldemort, pero antes de decir, ¿es válida esta marcha? Me parece que sí es válida. O sea, digo, es legítima en términos de la lógica de los intereses económicos y políticos que están jugando. La oposición y los sectores corporativos quisieron demostrar músculo hacia el 2024. De una reforma, compañeros, que está en proceso de discusión. En todo caso, la oposición y los sectores corporativos deben demostrar en la Cámara su capacidad de decir si va a la propuesta del presidente o no, y deben de acostumbrarse, como es un gobierno democrático, qué son las minorías y las mayorías. Y bueno, en ese sentido me parece que la oposición se equivoca porque finalmente ni siquiera hay una reforma definitiva y está en proceso de discusión. Ya el plan B es otra cosa que no vamos a entrar acá, pero que finalmente con esa ley Morena puede ganar nuevamente a la discusión de los próximos consejeros. Bueno, entonces se da esta marcha. Ahora bien, se da también en una crisis económica compleja para el Estado mexicano. Y si ustedes me dicen, porque sí sabemos calcular cuántos caben en una calle de 100 metros, pongámosle que son de a 10,000, por no decir mucho. Pero bueno, si son más de 20 calles, suponiendo que fueron más de 100,000, se vale. Qué bueno que se manifiesten, que se interesen por la cosa pública, pero también el reclamo que le hacemos a estas clases medias, que nunca las hemos visto movilizarse por el problema de Acteal, por Ayotzinapa. Por eso digo que es una clase media que no se informa, que es desclasada en un momento dado, y porque finalmente no entiende efectivamente que lo que pasa en el país, y es atrapada por los poderes fácticos que se han visto afectados por este gobierno. Ahí están artistas, empresarios que siempre se han visto afectados y que salieron a las calles y tienen todo el derecho. Bueno, en ese sentido me parece que enseñaron su músculo, sin albur, podemos decir su musculito, pero finalmente ahí están presentes, ¿no? Y se vale que también en ese tenor se estén preparando a hacer un bloque que yo lo veo muy gelatinoso, en donde efectivamente no han propuesto una alternativa seria y donde hay diversas posiciones, desde lo que plantea el PAN, desde lo que plantea el Movimiento Ciudadano, desde lo que plantean los corporativos que están atrás de ellos. Y entonces creo que finalmente este proceso de la marcha del 13 pues tiene un contenido altamente político y de querer torpedear al presidente de la República por algo o una reforma que está en proceso de discusión. O sea, y no podemos hablar de destrucción porque no se está destruyendo nada. Es una propuesta que tienen que ir amalgamando los partidos políticos y que tiene que tener un proceso legislativo. Y yo creo que harían mal los partidos no entender el llamado o lo que demanda la ciudadanía de hacer una reforma política que responda al interés ciudadano. Luego entonces, creo que su derecho está ahí vigente, salieron a las calles, qué bueno que las clases medias empiecen a tener un proceso participativo importante, qué bueno que lo malo de todo, y lo decía Palestina de alguna manera, que los corporativos también salgan la máscara, que digan con quién partido están o que participen políticamente
y digan, y no anden en todo el país diciendo, es que los partidos deben abrirse a la sociedad civil. Bueno, ya sabemos que los sectores empresariales siempre han sido proclives al PAN por sus propios intereses. Bueno, por otro lado, yo analicé punto por punto el discurso y la narrativa del señor Goldenberg y nunca asume una actitud crítica y pareciera más bien un defensor del establishment, pero nunca dice nada de los reclamos que hay de la sociedad, del alto financiamiento de los partidos políticos. No habla nunca de la burocracia dorada del INE. No habla precisamente de lo que pasa cuando se rompe el federalismo con los más de 128 senadores. A lo mejor estaría en discusión el tema de que nuestro sistema es mixto, es un sistema plural, y en base a eso había que plantear la cuestión de los plurinominales, porque efectivamente hay una discusión también de cómo plantea la propuesta de López Obrador la cuestión de los plurinominales por los estados. Bueno, y en ese tenor me parece que el discurso de Goldenberg cae en la narrativa de que hay que cuidar las instituciones, que hemos luchado por un proceso democrático, que todos debemos abrazar las instituciones democráticas, pero nunca dice de las críticas que hoy hay al INE. No habla de esta gran problemática que hay con los excesos gastos que hay de la democracia en nuestro país. Nuestra democracia, en comparación con otros países, es demasiado alta, por voto. El costo institucional también que tiene la democracia en términos de los órganos electorales también es un exceso. Y entonces me parece que hay que romper el esquema de decir que hay que ir a una reforma política que efectivamente coadyuve a fortalecer la vida institucional y romper estos mitos o esas ideas que se creen que vamos a una dictadura. Ahí vimos ya a gente superreaccionaria, conservadora, racista, y eso sí es muy lamentable. Esta manifestación también fue una manifestación de racismo y de querer descalificar a un gobierno que llegó democráticamente con más de 30 millones de votos. Luego, pero lo otro, en ese tenor, así como ellos salieron a las calles, la manifestación impulsada por AMLO tiene... Hablamos de eso en el siguiente es importante para la vida democrática. Sí, abordamos primero la marcha del 13 de noviembre y después vamos a los pronósticos, expectativas y eso. Yo nada más diría, la convocatoria para la marcha del 13 de noviembre dijeron que era una marcha ciudadana. Se fue configurando con el paso del tiempo, terminó siendo una marcha partidista, pero lo grave para ellos es que todos los líderes, entre comillas, de los partidos políticos convocaron a su gente. Por eso es que la expectativa era de que iba a ser casi la madre de todas las marchas para ellos. Por eso el maestro Guadalupe dice, iban a enseñar el músculo, y me parece que no fue así. No podemos negar que sí hubo gente, volvemos a repetir, ahí el tema de las cifras pues está también en el debate, pero ahora sí vamos a hablar de la marcha del día 27 de noviembre. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es la profundidad? ¿Qué se va a obtener? De entrada, la gente, los comentaristas, la opinión pública habla de que por lo menos se va a doblar el número. Hay gente que dice, vamos a triplicar. El maestro Humberto Sotelo, previo a la marcha o en un evento, dijo, bueno, vamos a sacar el doble. Bueno, ese es un primer pronóstico. Pero también está el otro tema. Las facciones o los grupos políticos, izquierda, derecha, demócratas, conservadores, como le queremos llamar, porque esto es una cuestión también en términos sociológicos, ¿cómo se llaman? Los grupos antagónicos están volviendo a las calles.
La cuarta T parece que ya era el paraíso, y ahora cuando el presidente dijo, volvamos a la calle porque ya me está, ¿cómo dijo? Sentía que se estaba aburguesando. Los grupos de Morena, los grupos que siempre han estado luchando en la calle, vuelven a las calles. Y también quiero retomar algo que muy, muy importante que se dijo acá. La marcha del 13 de noviembre, el hecho de convocar a la derecha con todos sus partidos, ya estaban hablando de una derrota anticipada. Ahora sí, vamos con la marcha del próximo 27 de noviembre. Se pueden incluir los llamados, las invitaciones. Gracias, maestro Sinar. 2 puntos. Una, hay que entender que los Güemes mexicanos, para quienes no saben quién es Güemes, es el estratega de publicidad de Hitler, y entonces son los que inflaban o manipulaban la información. Esos quedaron prácticamente también derrotados, y quedan derrotados porque en el momento en que sale el capital a marchar, pero además sacan con ellos a sus trabajadores, sacan con ellos a los amenazados del propio Instituto Nacional Electoral, eso también se vuelve grave. Y lo otro es que también los legionarios de Cristo participan a través de la propia iglesia y se meten a esta dinámica. Yo no me aparto de que lo hagan, sí, que se desenmascaren, sí, y que hablen y que digan lo que tienen que decir. Ahora, esto es importante porque nos lleva consigo a descubrir quiénes. Hay algunos pseudointelectuales que sus padres fueron refugiados de españoles que vinieron del franquismo, y sin embargo hoy están llamando del lado de la derecha. O sea que hasta su propia identidad, su propia historia, la están renegando. Y uno de esos es la familia de Fox. Otra, podríamos ir buscando así cada uno, y encontraríamos a diversos sectores, y dices, bueno, ¿qué pasó? Y otros también que vinieron de familias judías. Entonces, al perder esta identidad y al mezclarse el capital por esta situación, es porque les interesa más el asunto del capital y el control del capital sobre la democracia. Es el control del capital sobre la democracia, y no al revés. Lo que está llamando Andrés Manuel es que sea la democracia contra el capital, la democracia contra la burocracia dorada. Es que el pueblo sea el que controle y que el pueblo sea el que decida. Y creo que es válido. Entonces, porque si quieren que se decida una reforma en las calles, pues entonces vámonos a un referéndum. Si quieren que se decida en las calles, vámonos a un plebiscito. Pero también si quieren que se llene, que se decida la democracia en las calles o las reformas en las calles, quien llene más fácil los zócalos. Y de todos modos vuelven a perder. Y creo que la derecha sigue perdiendo. Entonces, por el lado que le busquen, están perdidos. Son momentos de la desesperación. Y por esa razón, creo que es válido acudir el 27, acudir al Ángel y formarse, y vámonos haciendo una marcha desde ahí. No se ha visto si, por lo menos aquí en Puebla, ya se dijo que el 4 de diciembre hay marcha de la democracia para la defensa
de la reforma electoral. Y el propio gobernador dijo que él encabezaría. Y eso es interesante. Y la pregunta que dijo usted, ¿quién de los presidentes de la República ha hecho unas magnitudes de esta naturaleza? Bueno, hay que recordar que las anteriores y de las grandes marchas, dijimos presidentes de la República, la de Lázaro Cárdenas y la de Adolfo López Mateos, pero eran sindicatos controlados y además que fueron hechos relevantes. Uno, la nacionalización de los energéticos de Pemex y la otra, la nacionalización de la energía. Esos son los elementos más relevantes. Yo no recuerdo que Salinas haya sacado una marcha. Las otras marchas son de una lucha revolucionaria. Y es cierto que la de los presidentes que menciono también son de resultado de una lucha revolucionaria. Yo comentaría rápidamente cómo el asunto de las marchas así de manera breve podemos decir de ellas que es un instrumento de todos los pueblos del mundo por cualquier situación, pero particularmente por reivindicaciones sociales, perdonen. Esta es utilizada y en México y en Puebla hemos llegado al punto de renegar de las marchas. Cuando todas las prestaciones de los trabajadores, todos los derechos estudiantiles, todos los derechos que el sindicalismo en México ganó fue a través de las marchas, que arrancó las prestaciones laborales. Y hoy hay miedo a las marchas. Creo que ese es un aspecto importante de estos contrastes de marchas. Por eso me parece a mí sano que hayan marchas de todos los sabores y colores para recordar estas cosas que a veces se nos olvida. Que si uno ve a un estudiante en la actualidad, casi una marcha, quién sabe para qué representa. Pero bueno, o sea, son procesos históricos. Maestro Guadalupe. Bueno, ya para ir concluyendo, no, así como dice el maestro Palestina, para corregir un poquito, sí, efectivamente Salinas sí ocasionó una gran marcha, pero contra él. Mario Marín. No, me refiero a contra el fraude electoral, él ocasionó una gran marcha. Bueno, si hablamos también de marchas que se han dado aquí en Puebla, que fueron impactantes para mí, o han sido impactantes creo que para todos y que hay que analizar, es por ejemplo la gran movilización del movimiento de los lecheros aquí en Puebla. Es decir, que son lecheros de la zona de Cholula, que se oponían a los impuestos que quería imponer el morenovallismo y salieron a las calles con unos estudiantes en contra de esta disposición del morenovallismo. Y luego en 1973, que fue algo bien interesante, es como también el movimiento estudiantil se enfrenta al gobierno de Gonzalo Bautista. Los estudiantes salen a las calles. Y otra que a lo mejor hay que recordarlo porque finalmente fue algo bien interesante. Yo nunca he visto una movilización tan grande cuando sucedió en Puebla en los 90s, en esta disputa que hay por el control de la universidad y donde el malpiquismo llega a hacer una marcha de más de 20,000 estudiantes. Muy interesante. Bueno, ya después llega el dojerismo, que es otro tema, pero fue una movilización de gran impacto. Y Malpica, obviamente que tenía ahí una propuesta, primero en defender la autonomía y la universidad pública. Y entonces ahí vemos cómo hay ciertos tentáculos bartelianos y demás que terminan efectivamente con el periodo de Malpica, y ya sabemos cómo termina lo demás, pero fue una movilización, está interesante cuando estamos hablando de ciertas movilizaciones a nivel estatal. Digo, es otro tema, es otra cosa que hay que discutir después. Bueno, en ese tenor, creo que finalmente la marcha del 27 es una marcha por reivindicar los avances que ha tenido la 4T
esta idea también de defender los cambios que está haciendo este gobierno y que efectivamente todos tenemos derecho de manifestarnos. Y creo que también había que decirlo, sí, que esta marcha también tiene que ver con el reivindicar esta postura de lo que ha costado la construcción de la democracia en nuestro país. Y entonces, hoy vemos como las críticas que hay, ¿no? Contra esta marcha, obviamente que nuevamente, como lo decíamos hace rato, pues vienen de ciertos ideólogos, de ciertos comunicadores que están al servicio de la derecha y del bloque opositor. Y también esta embestida que hay de los corporativos que están atrás de los partidos, de ciertos comunicólogos, etcétera, etcétera. Y nada más también acordarles que nadie les impidió salir a las calles y que efectivamente los convocantes a esta marcha tienen todo el derecho de manifestarse. Y que en ese sentido, abrir la puerta para que se dé una discusión de la necesidad de una reforma democrática que necesitamos y que reivindicamos todos los ciudadanos. De ahí que sí creo que finalmente la marcha del 13 de marzo es una marcha, del 13 de noviembre, es una marcha del grupo opositor y que tuvo todo el derecho, como también las bases de Andrés Manuel López Obrador, tienen todo el derecho de salir a las calles y defender los avances y transformaciones que necesita este país y que han estado en la lógica del interés popular. Preguntas cortas, 2 a cada uno. Adelante, ¿El doble o el triple en la marcha del 27? Yo creo que vamos al cuádruple. Es una expectativa muy amplia. Va para usted. A ver, yo decía hace rato del cálculo que había de los manifestantes, no llenan espacios y yo sí creo que a lo mejor fueron como entre 100,000 y 200,000. No, yo creo que aquí fácil, yo creo que sí vamos a rebasar, vamos a llegar a cerca de como 800,000, yo creo. Sí, yo creo. Empecé el programa diciendo que los cálculos y las cifras del jefe de gobierno, bueno, del gobierno de la Ciudad de México, que lo dejaba como en 12. Los organizadores que dijeron que eran 300,000. Imagínense, bueno, el cálculo tan fuerte de los organizadores. Pero hay otras cifras y esas las maneja, déjeme ver, bueno, ahorita recuerdo. Esas dice que son 600,000. Si se cuatriplica el número, o sea, estamos hablando, si le damos razón a los de la marcha del 13 de noviembre, estaríamos hablando que 4 veces 6, estamos hablando de millones, casi de 2 millones en las calles el día 27. ¿Cuál es tu cálculo, maestro? 800,000. 800,000. Ok. Ahí no me deja, no puedo hacer el cálculo. Bueno, otra pregunta rápida. Si Andrés Manuel convoca la marcha y la gente sale a marchar por el apoyo al presidente de la República y a la Cuarta Transformación, e incluye todos sus programas, incluye su propuesta de reforma electoral e incluye dar el aval a su informe, porque es previo al informe. ¿Estamos de acuerdo? Usted, maestro, ¿está en esa idea de apoyar así sin regatear al presidente de la República? Sí, yo los invito a que acudan incluso a esa marcha. Igual la misma pregunta. O sea que hay que defender al presidente. Sí, la marcha implica un apoyo. No hay problema, ya sabemos. No, a ver, ya nada más rápido. Creo que finalmente, bueno, sobre el número, no más rápido. La plaza, el último número que estuvo,
cuando vino el Grupo Firme, que por cierto, las clases medieras de México descalificaron, que los nacos y demás, fueron 150,000. Yo creo que se va a llenar el Zócalo más lo que llenó la derecha. Y entonces por eso López Obrador hacía el cálculo como de 50,000, pero bueno, debemos de otros 50,000. Bueno, luego el otro. Creo que finalmente, y ahí se equivoca la derecha, este gobierno ha hecho avances sustanciales en política social, ha hecho avances en reformas constitucionales que ha aprobado el Senado y la Cámara de Diputados, y creo que son logros, ¿sí?, importantes que ha tenido este gobierno. Y que más que AMLO hay que defender esas transformaciones, porque AMLO pues creo que va a terminar muy bien, esperamos que consolide sus proyectos que están en construcción, pero más que eso es para darle continuidad a estas transformaciones y que van más allá de un hombre, sino es la participación colectiva de todos. Los grandes movimientos sociales no se hacen solamente con el carisma de un individuo, sino es la participación pujante de la sociedad. Y yo veo, amén de lo que puedas decir, yo veo una generación de jóvenes que está naciendo en la perspectiva de la izquierda, y una izquierda joven y renovada, no como aquellos que todavía tienen caciques en un partido que me da mucha vergüenza, que lo fue, que fue una alternativa en un momento dado del movimiento democrático, y que hoy hay puro cacique, ¿no? Bueno, al maestro Guadalupe le hice una pregunta y debió haber contestado sí o no. Bueno, ahora le vamos a restar 2 minutos de su intervención final. Maestro Palestina, una intervención final. Yo conduciría la pregunta, ¿qué nos va a dejar después de la marcha? ¿Qué vamos a tener después de la marcha? Bueno, puede responder en ese sentido o puede dar una conclusión de 1 minuto. Bueno, no, usted 2 minutos y el maestro 1 minuto. Al maestro Guadalupe lo corremos por no respetar el tiempo. Bueno, no, a ver, 1 metro cuadrado cabe una persona. ¿Cuánto medimos en hombros? De aquí hacia acá son 50 centímetros. Entonces, ¿cuántas tienes que moverte? Tienes que mover tus brazos, tus pies. Entonces, no puede haber más en 1 metro cuadrado, al menos de que estén muy apretados, y esto implica una situación demasiado hasta hostigosa. Y ese es lo primero. Aquí es cuántos metros cuadrados tiene el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuántos metros tiene por Pino Suárez, por Revolución, por las principales calles? Porque se deja venir la gente y aplaca todo, lo que es toda Reforma. Acuérdense que las calles llegan y se quedan encañonadas por esta situación. Entonces, creo que ese resultado va a ser más fuerte que cualquier otra situación. Y lo otro es que quisieron jugar a las fuerzas de esta manera. Bueno, pues vamos a esas fuerzas. La aprobación del gobierno es viable, es sólida, y creo que después de esta marcha sigue un gobierno más sólido, un gobierno fuerte, un gobierno pujante, y no debilita en nada a Andrés Manuel, sino por el contrario, lo consolida y lo lleva a que la propuesta de reforma electoral se agilice en las cámaras. Pero al respecto de la reforma electoral, debemos de decir, y además ya es conocimiento público, que ya hay una alternativa. Parece que eso va a dejar ser una bandera de lucha de la derecha, porque ya hay una alternativa para salir, para que el gobierno de Andrés Manuel haga las reformas sin pasar necesariamente por la Cámara de Senadoras, alguna cosa así. 1 minuto, sí, como reforma secundaria. Pero usted, maestro, tiene 1 minuto. No, 30 segundos. A ver, yo lo que veo es que se va a reafirmar y legitimar
el consenso que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y efectivamente a muchos confundidos los va a alinear nuevamente. Hablo de la propia oposición. Entonces, a nivel internacional, los rankings que hay es que López Obrador es uno de los mejores presidentes. Los periódicos nacionales, los corporativos que hacen marketing político, ponen en una aceptación favorable a López Obrador de más entre 6 y 6.5. O sea, lo consolidan. Y lo otro que va a suceder es que efectivamente creo que sí vamos a ir a una reforma política en donde sí se cambien la ley secundaria y si es posible de las dos terceras, que ahí hay un problema también medio complejo de las reformas constitucionales, que si no se alcanza ese porcentaje, creo que sí puede haber reformas en el marco de las leyes secundarias. Pero incluso ese aspecto de jugar con esta ley electoral, creo que con esta misma ley electoral, yo coincido con ustedes, se reafirma el triunfo de AMLO. Así están las tendencias electorales hoy por hoy. No sabemos qué vaya a pasar en el próximo, en los desenlaces al interior de Morena, en el propio bloque opositor, donde hay mucho protagonismo, en donde yo no veo un candidato sólido, ni siquiera el hijo del expresidente, del excandidato del PRI, que además es un personaje que tenía autoridad moral como era Colosio, pero yo no le veo a las agallas al hijo, y eso no se hereda. Y posiblemente los puede unir un candidato de la sociedad civil que ya, como dijo Pales, se perfila una persona o se habla de esta persona. Pero en ese sentido veo una oposición muy gelatinosa y sin proyecto. Y por otro lado, sí veo que esta marcha va a propiciar una reforma democrática, pero además va a consolidar al gobierno de AMLO. Ok, bueno, así llegamos, bueno, antes de despedirnos. Yo creo que la oposición tiene que hacer algo más inteligente, algo urgente, porque el Financiero, el periódico, que tiene una tendencia favorable a la derecha, sacó una encuesta y esa encuesta dice que la oposición no tiene ninguna posibilidad de ganar el 24. Obvio, estamos hablando de una encuesta, no es la verdad absoluta, pero sí te va generando una opinión, ¿no? Algo desfavorable para la oposición. Bueno, así llegamos al final de este programa. Agradecemos que nos vean, que nos compartan, que nos ayuden con sus me gusta, en suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Muchas gracias. Ahora sí, Diana nos apoyó en cámaras. Agradecemos ese gesto y agradecemos a todos ustedes. Buenas tardes.